trasladar la información de esta noche. Bienvenidos a su última sesión de Derecho Penal 1 con el doctor José Francisco de Matavela. Bueno, no les voy a preguntar si me escuchan o no, porque en la sección anterior, pues evidentemente, pues sí me estaban escuchando. ¿Tengo alguna información previa que tengamos al doctor aquí en sesión? Ay, ya tenemos aquí al doctor. Bueno, se las voy a estar trasladando por medio de su Google Classroom. ¿Me oyeron, chicos? Entonces pongamos mucha atención al doctor, que va a estar desarrollando su clase magistral correspondiente a su último contenido académico. Doctor, le cedo el uso de la palabra. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, estimados compañeros, estimadas compañeras, rogándoles disculpas por mi ausencia en las últimas clases, pero tal y como les informaron, pues se dio el sensible fallecimiento de mi señora madre, y esa fue la razón por la cual no pude estar con ustedes. Ya hoy me estoy incorporando precisamente porque la próxima semana tenemos nuestro parcial. Entonces no quería dejar de venir el día de hoy para hacer un resumen de las clases en que no estuve, un resumen muy puntual, muy claro y muy concreto para que ustedes lo tengan muy bien. Y luego pues agotar rápidamente los dos últimos puntos pues que teníamos previsto en la agenda de hoy antes del parcial. Nuestro parcial, primer parcial sería el próximo jueves. Muy bien. Dicho eso, pues también quiero agradecer el apoyo que tuve, pues obviamente de mis estimados amigos que me apoyan en la clase, porque si no, pues estuviéramos todavía por ahí, pues estancados. Yo pues reitero siempre pues mi agradecimiento pues a ellos. Así es que yo les dije que este curso está dividido en partes, al igual que el programa. Esa primera parte del derecho penal, de la ciencia del derecho penal, pues ya la concluimos en enero. Y luego, pues ahora principiamos con la segunda parte que se refiere a la ley penal del Estado. Esa primera parte, pues se refería a principios, a doctrinas, a evolución histórica, etcétera, pero a una serie de conocimientos que son universalmente válidos, pues son los mismos que se estudian, pues generalmente en los cursos de Derecho Penal y Derecho Criminal en las diferentes universidades, pues de Europa y Latinoamérica. Sin embargo, esta segunda parte se refiere específicamente a la ley penal, a la teoría general de la ley penal, pero para nosotros es la ley penal del Estado de Guatemala. Eso es lo específico. Esto nos corresponde a nosotros. Aunque pues obviamente toda la doctrina que hay en relación a los temas es desde luego pues de acuerdo a la ciencia pues válida para cualquier otro ámbito. Pero cuando hacemos la interpretación de la ley, nos referimos a la ley penal de Guatemala. ¿Qué es la ley penal? Es decir, por ahí principiar. La ley penal, ¿a qué se refiere? ¿Cómo la definimos? La ley penal es el conjunto de normas jurídicas que describen delitos, faltas, penas y o medidas de seguridad para cada uno de ellos. Es decir, la ley penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los ciudadanos dentro del Estado de Guatemala. Es decir, la ley penal es el conjunto de normas jurídico-penales que describen los delitos, las faltas, las penas y las medidas de seguridad para cada uno de ellos, para conseguir, para lograr la convivencia social dentro de un Estado, en este caso, nuestro país, Guatemala.
Cuando hablamos de ley penal, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde está reflejada la ley penal? ¿Qué es la ley penal en Guatemala? Básicamente, como lo expliqué en un momento dado, la ley penal en nuestro país se puede advertir desde 4 puntos de vista. O sea, desde 4 estamentos, mejor dicho. Primero, la ley penal ordinaria, que es el Código Penal. El Código Penal es la ley penal ordinaria. Luego están las leyes penales especiales. Estas leyes penales son normas jurídicas que describen delitos y penas para esos delitos, pero de materia especial. Por ejemplo, la ley penal de narcotráfico, el femicidio, la ley del crimen organizado. Esas son leyes penales especiales, aparte del Código Penal. Tercero, convenios o tratados internacionales que ha suscrito Guatemala y que desde que Guatemala los suscribe y los aprueba el Congreso de la República, el Poder Legislativo, desde ese momento se convierten en ley general y obligatoria para todos los ciudadanos en Guatemala. Tercer estamento. Y cuarto, los decretos leyes. Los decretos leyes son una excepción pues a la ley, a la creación de la ley. Todas las leyes nacen en el Congreso, en el Legislativo. Pero cuando por cualquier razón no está reunido el Congreso y se da una emergencia, el Ejecutivo puede emitir decretos leyes de carácter penal para evitar ciertas situaciones y estas pues deben en su momento, una vez que esté ya reunido el Congreso las aprueba, las reforma o bien las abroga o las deroga. Esas son, digamos, las 4 formas de ley penal en Guatemala. Código Penal Ordinario, leyes penales especiales, convenios de tratados internacionales y decretos leyes. Muy bien. ¿Cuál es la base fundamental en torno al cual gira todo el sistema de justicia penal nuestro? Es tan importante que lo contemple el artículo número 1 del Código Penal, y me refiero al principio de legalidad, principio de reserva o principio de defensa. Es lo que técnicamente nosotros conocemos como no hay un crimen, no hay pena sine ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecido en la ley penal del Estado. Ese es un principio universalmente válido, pero que también lo ha acogido la legislación penal guatemalteca de manera especial al más alto nivel constitucional, y significa que es un principio de defensa o de reserva para los ciudadanos guatemaltecos. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que tiene el monopolio exclusivo del derecho penal. Ninguna persona, ni individual ni jurídica, puede arrogarse el derecho de castigar. El derecho de castigar, de crear delitos y penas para esos delitos, solo corresponde al Estado, nada más. Ahora, el ciudadano, ¿cómo puede de alguna manera protegerse de una posible arbitrariedad del Estado? A través de los principios constitucionales. Los principios constitucionales, los postulados constitucionales son principios que de alguna manera regulan todo el funcionamiento del derecho penal. Por eso yo les decía en una sesión anterior que hoy, más que hablar de relación del derecho penal con el derecho constitucional, se habla de un derecho penal constitucionalizado o de la constitucionalización del derecho penal. La Constitución Política de la República de Guatemala, al más alto nivel, tiene una serie de principios que rigen todo el sistema de justicia penal en Guatemala. Por ejemplo, el principio de defensa, por ejemplo. Ninguna persona puede ser procesada
si no tiene un abogado defensor. Se garantiza la legítima, la defensa de un procesado en nuestro país por el principio de defensa. Eso significa que nadie puede ser procesado sin un abogado defensor, y no cualquier abogado defensor. Tiene que ser especializado en derecho penal. Pero si la persona no tiene para pagarla, el Estado lo hace a través del Instituto de la Defensa Pública Penal. Lo importante es que cualquier sindicado o procesado pueda ser asistido por un abogado defensor. El debido proceso. Cualquier persona previamente a ser condenada, o nadie puede ser condenado, mejor dicho, si no es a través de un debido proceso, de una serie de procedimientos previamente establecidos que garanticen la defensa del procesado y sus derechos a través del debido proceso. La presunción de inocencia es otro. En nuestro país, al más alto nivel constitucional, se prevé la presunción de inocencia. Quiere decir que en Guatemala todas las personas, todos los ciudadanos se consideran inocentes constitucionalmente hasta que el Estado no le demuestre que es culpable. Es el Estado de Guatemala el que debe demostrar que es culpable, no es el procesado el que debe demostrar su inocencia. La presunción de inocencia se presume constitucionalmente, es otro principio. El principio de irretroactividad de la ley penal es otro principio constitucional y que precisamente va a ser con el que vamos a terminar la clase de hoy, así que lo dejo ahí pendiente. Pero dentro de esos principios quería subrayar de manera especial el principio de reserva, el principio de defensa o de legalidad. El no hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecido en la ley penal del Estado. A eso se refiere ese principio de legalidad. Ahora bien, se habló tal vez dentro de otros puntos que me parecen importantes sobre alguna de las formas de la ley penal, y tal vez llama la atención por su importancia lo que pues se expuso como leyes penales en blanco o abiertas. ¿A qué se refieren las leyes penales en blanco o leyes penales abiertas? Como llamaba profesor de Derecho Penal alemán Karl Binding. Bueno, son normas de tipo penal que describen muy bien la pena que debe imponerse a una persona, la pena, pero no así la conducta que esta persona debe realizar para que se le imponga esa pena. Es como que si fuera una ley penal incompleta, pero la ley penal incompleta es otra. Yo lo digo para que ustedes lo comprendan. Que una ley penal en blanco o abierta es aquella que describe perfectamente bien la pena, pero la conducta delictiva hay que irla a buscar en otra norma, en el mismo código o en otro cuerpo legal. A eso se le llaman leyes penales en blanco o abiertas. Nosotros en nuestro derecho penal guatemalteco tenemos algunos ejemplos. Decíamos, por ejemplo, el 311, digamos, que se refiere a las inhumaciones, a las exhumaciones ilegales. Dice, quien practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes, será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 250 a 1,500 quetzales. Qué barato, ¿ah? Lo que pasa es que esta es una ley del año 73. Pues sí, nunca ha sido modificada, así está, pero eso no importa. Para el caso, lo importante es que lo que está bien claro es la pena.
La pena dice que y es una pena mixta. Es una pena de prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 200 a 1.500 quetzales. La pena está clara, pero ¿qué es lo que no hay que hacer? Eso no está claro. Dice, quien practicare inhumación, exhumación o traslado de cadáveres o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes. ¿Y cuáles son estas? ¿Qué es lo qué es lo que no hay que contravenir? No lo dice acá. Hay que irlo a buscar al Código de Sanidad, a otro cuerpo legal. Y ahí vamos a encontrar que para poder exhumar un cadáver, pues debe tomarse en cuenta el tiempo en que fue enterrado. Pues si fue enterrado en un nicho, puede haber pasado tanto tiempo, si fue enterrado pues bajo tierra, tanto tiempo. Eso lo dice el Código de Sanidad y ahí hay que irlo a buscar. O sea, aquí lo que tenemos es la pena bien clara, pero no la conducta. ¿Eso cómo se llama? Leyes penales en blanco o abiertas, que tienen que hacerse acompañar de otra ley o de otra norma para poder entenderlas. Luego, pues, se les explicó las fuentes del derecho penal. Aquí, para ser muy concretos, nosotros, o ustedes, mejor dicho, aprendieron el año pasado, en su introducción al derecho, que son fuentes del derecho, pues la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales, etc. Esas son las fuentes del derecho en general. Ahora, eso no es así para el derecho penal. Cuando hablamos de fuentes del derecho penal, tenemos que dejar claro que no hay más fuente directa que el derecho penal que la misma ley penal. ¿Por qué razón? Por el principio de legalidad. No hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen ni hay pena si previamente no está establecido en la ley penal del Estado. Entonces, por ejemplo, si aceptamos a la costumbre como fuente directa del derecho penal, violaría el principio de legalidad. Ahora bien, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho juegan el papel, pero el papel de una fuente indirecta de derecho penal. Son importantes la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales y la costumbre para que los legisladores la tomen en cuenta para legislar normas penales, ya sea para imponer delitos y sanciones o para derogar o excluir pues normas que crean que no son importantes en un momento determinado para regular la conducta de los habitantes en la sociedad. En todo caso, lo que me interesa dejar claro, que la única fuente directa de derecho penal es la ley penal misma, por el principio de legalidad. Luego se habla de algunas otras fuentes. Por ejemplo, nos dicen las fuentes directas de producción del derecho penal o fuentes directas de cognición del derecho penal. Esto es más sencillo, pero lo explico. ¿Cuál es la fuente directa de producción del derecho penal? La fuente directa de producción del derecho penal no es más, constitucionalmente hablando, que el poder legislativo. El poder legislativo es el único que con exclusividad constitucional tiene a su cargo la producción de leyes penales. Entonces, fuente directa de producción, ¿dónde se produce el derecho penal? En el Congreso de la República, en el Poder Legislativo. Es la fuente directa de producción. Generalmente y constitucionalmente hablando. Excepcionalmente, les decía, podría ser el Ejecutivo en alguna emergencia, pero es una excepción.
Pero la Constitución prevé la posibilidad única y exclusivamente en el órgano constitucionalmente creado para esto, que es el Poder Legislativo. Ahí es donde se produce. Ahora, ¿dónde se conoce la ley penal? ¿Cuál es la fuente directa de cognición? Es conocimiento. Las fuentes directas de cognición no son más que las leyes. Y son específicamente las 4 que les dije al principio de esta clase. El Código Penal, las leyes penales especiales, los convenios o tratados internacionales suscritos por Guatemala y los decretos leyes. Esas son, digamos, las fuentes directas de cognición, o sea, de conocimiento. Muy bien. Vamos a otro tema de esto mismo que se expusiera, que se les expuso y que creo que es importante que lo remarquemos y lo repasemos el día de hoy. ¿A qué se refiere la exégesis o interpretación de la ley penal? La exégesis o interpretación de la ley penal es un proceso mental a través del cual el sujeto que lo realiza quiere encontrar la verdadera razón de la ley penal, la ratio legis, la razón legal de la ley, el espíritu de la ley. O es un proceso mental a través del cual quien la realiza quiere descubrir la verdadera intención que tuvo el legislador para crear esa ley. ¿Cuál es su espíritu, pues? Esa es la interpretación de la ley penal. Lo que pasa, les comentaba a los compañeros, es que cuando se trata de derecho penal, una ley penal frente al mismo caso puede ser interpretada por lo menos, de 3 maneras diferentes. En otras palabras, el mismo caso, la misma ley penal, pero puede haber por lo menos 3 cerebros distintos para interpretarlo, de acuerdo a sus funciones. Y pueden aquí haber desavenencias. Por ejemplo, es un mismo caso, es una misma ley penal, pero quien va a interpretar va a ser un fiscal. ¿Quién es un fiscal? Los fiscales son los especialistas en derecho penal que pertenecen al ente constitucionalmente creado para investigar, para perseguir y para acusar en juicio, que es única y exclusivamente el Ministerio Público. Obviamente que los fiscales y el Ministerio Público, cuando hacen su investigación, su acusación y su planteamiento, hacen todo un análisis interpretativo para acusar. Pero esa es una parte. ¿Qué pasa con la defensa pública penal o los abogados defensores particulares? Ellos realizan una función de defensa del procesado. Entonces, muchas veces puede darse el caso que frente a ese mismo caso, frente a esa misma ley penal, la interpretación puede ser diferente, porque van a interpretar para defenderse de la acusación del Ministerio Público. Entonces, es otra manera. Ya van 2. Pero hay una tercera que podría ser la más importante. ¿Quién va a decidir quién de los dos tiene la razón? Si el fiscal o el defensor. El juez. El órgano jurisdiccional competente, los jueces. Los jueces escuchan a los fiscales y escuchan a los defensores. Y finalmente deciden. Pero para eso también hay o hacen un proceso de interpretación de la ley. Entonces vean ustedes, frente al mismo caso, frente a la misma ley, por lo menos hay 3 formas de interpretarlo. Entonces, la doctrina ha dicho, pues hay varias clases de interpretación. Por ejemplo,
desde el punto de vista de quien la realiza, del intérprete. Y vamos rápido. Desde el punto de vista de quien la realiza, la interpretación puede ser auténtica, doctrinaria, judicial o usual. ¿Qué es una interpretación auténtica? La interpretación auténtica es aquella que hace el mismo que creó la ley. Por eso se llama auténtica. Porque es la interpretación que hace el mismo que hizo la ley, es decir, el legislador. Y esa interpretación auténtica muchas veces está hecha dentro del mismo Código Penal o muchas veces en otra ley penal o en otra ley. Pero en todo caso la hace un legislador. Y esa interpretación auténtica, por ser auténtica, por haber sido hecha por un legislador, tiene una característica, que es obligatoria. Obligatoria. Debe acatarse obligatoriamente por todas las partes, por los jueces, por los fiscales y por los defensores. No se discute. Por ejemplo, les decía yo, puede ser que en un juicio se esté discutiendo que se impute a una persona el delito de asesinato porque el arma que se utilizó para darle muerte, pues prueba de que hubo premeditación y alevosía. Así lo expone el Ministerio Público. Pero el abogado defensor dice que eso no es cierto porque no hubo arma. La verdad fue que el golpe que recibió en la cabeza el fallecido fue con una silla, no con un arma. Y empieza la discusión sobre esto. Ahí hay una interpretación auténtica. Si usted va a la parte final del Código Penal, en la parte final del Código Penal va a encontrar que el legislador define qué debe entenderse por arma. Y el legislador dice que por arma debe entenderse todo objeto capaz de causar daño o defenderse. Todo objeto, pero eso es lo que dice el legislador. Quiere decir que tal y como lo dijo el Ministerio Público, pues en este caso fue una axilla. Puede haber sido una piedra, puede ser un palo. Eso es un arma. Pero no es porque quiera decirle el Ministerio Público o porque la defensa quiera que no sea o porque no, la ley lo dice. ¿Cómo se llama? Interpretación auténtica, porque es la misma que hace el legislador, la misma ley. Y hay obligación de que todas las partes la acaten. Interpretación doctrinaria es la que hacen los doctrinarios, los estudiosos del derecho penal. Esas interpretaciones son importantes, obviamente pueden llamar la atención y de alguna manera pues coadyuvar en la interpretación de jueces, de fiscales o defensores, pero no hay obligación de acatarlas, no hay obligación. Igual la interpretación pues que puede hacerse desde otro punto de vista, por ejemplo, hay interpretación desde el punto de vista de los medios para realizarla. Esta era una interpretación desde el punto de vista del intérprete, de quien la hace. Pero hay una interpretación desde el punto de vista de los medios, que puede ser gramatical o usual y teleológica. La gramatical es aquella interpretación que se hace analizando textualmente lo que dice la ley o las palabras de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Eso es textual, gramatical. Pero cuando analizando las palabras que textualmente dice el diccionario Real Academia Española, no se encuentra el verdadero sentido de la ley, se hace una interpretación teleológica, tratando de encontrar la ratio legis, o sea, la razón legal de la ley. Esto es más allá de las palabras. Y eso nos lleva a un punto que sí vale bien la pena que quede claro. Lo que es la analogía y lo que es la interpretación analógica. Eso es básico. Mucha atención. La analogía en Guatemala está prohibida. De acuerdo al artículo 7 del Código Penal, la analogía está prohibida. Sin embargo, la interpretación analógica está permitida. Ahora, ¿cuál es una y cuál es la otra? Decimos que hay analogía cuando no hay norma
no hay norma. Mientras que la interpretación analógica es una interpretación extensiva donde sí hay norma, pero la norma es muy corta y hay que hacer una interpretación extensiva, extenderse, pero sí hay una norma. En cambio, en la analogía no hay norma. Es decir, lo que pasa en la analogía es que no habiendo norma, lo que el sujeto hace es tratar de equiparar una conducta a otra porque se parecen, y eso es ilegal. Por ejemplo, se me ocurre, el homicidio es un delito en Guatemala, 123. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Pero resulta que la policía lleva frente al juez a un sujeto que el día de ayer dice trató de quitarse la vida él mismo, pero no lo consiguió. Entonces lo presenta al juez. Si el juez no manejara esto, dice, bueno, pero esto, bueno, aquí vamos a ver, el homicidio es matar a otro. En este caso, este no quiso matar a otro, quiso matarse él mismo. Bueno, la verdad es que no, pero se parece. Entonces vamos a empezar por homicidio, tentativa de homicidio. No, eso no es así. Eso es analogía. Eso está prohibido. En otras palabras, el suicidio no es un delito, porque no está previsto en la ley como delito. Es decir, el tratar de privarse de la vida no es delito en Guatemala. Lo que es delito es tratar de privar de la vida a otro. Entonces, ahí tenemos que en la analogía no hay norma. Si queremos, porque se parece a otra, jalarla, no, eso está prohibido, artículo 7 del Código Penal. Ahora, ¿qué pasa con la interpretación analógica? La interpretación analógica sí está permitida. Y en la interpretación analógica sí hay norma. Lo que pasa es que la norma es escueta, entonces hay que extenderla. Ahora, en eso de extender la norma hay un riesgo, que se caiga en la analogía. Y les comentaba a los compañeros en la otra sección que antes de que se legislara sobre la ley de narcoactividad, había un problema, hubo un problema bastante discutible, pues no solo en la cátedra, sino que en tribunales y en los medios de cultura jurídica penal en Guatemala, sobre el caso, por ejemplo, de los que encontraban fumando marihuana. La verdad es que hace 25 años, 20, 25 años, 30, pues lo más común era el consumo de marihuana, eso era nada más. Y el legislador pues creó en el 73 el Código Penal. Y lo único el único artículo que se refería a este tipo de conductas era el 307. Ahí está todavía, ustedes lo pueden ir a leer. Lo único que el 307 ya está abrogado. Y esto queda abrogado cuando se crea la ley especial de narcoactividad. Allá queda abrogado todo esto. Pero antes de que naciera esta ley, el 307 se refería a lo que se llamaba tráfico ilegal de drogas, fármacos o estupefacientes. Así decía el 307, así dice. ¿Qué pasaba? Que regularmente los lunes, después de los fines de semana, los jueces de paz encontraban cantidad de partes de policía en sus despachos, en sus escritorios, donde decía, señor juez, pongo a disposición de su despacho en las detenciones del tal y tal lugar a fulano de tal que el día de ayer o antier fue detenido cuando se fumaba un cigarro de marihuana. Y es más, hasta el cigarro marihuana o la chenca estaba engrapada en el parte. Hasta ahí. Muy bien, pero eran cantidad de denuncias de esas o de partes de policía. Algunos jueces, ¿qué hacían? Iniciaban el proceso penal de acuerdo al 307 por tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Y esa era la gran discusión. Si ustedes leen el 307 tiene una serie de
de verbos rectores. Por ejemplo, dice, quien ilegalmente introdujere al país, quien ilegalmente, sin estar autorizado, vendiere, entregare, transportare, suministrare, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento el 307 dice el verbo consumir o fumar. Es raro. Porque si cuando se legisló, cuando se hizo este código, obviamente lo que está de moda la marihuana, es decir, ¿cómo? Bueno, pero ¿por qué no dice fumar marihuana o consumir? Decían, bueno, si estamos hablando de cigarros, luego se piensa en fumar. Si hablamos de cerveza, pensamos en, nos da sed, ¿verdad? Pensamos en tomar o beber. Muy bien. Pero la pregunta que se hacían era, ¿será que al legislador, a los legisladores, se les olvidó el verbo consumir o el verbo fumar? ¿O será que no quisieron prohibirlo? ¿Qué es? Y ahí estaba la gran discusión. Y había un gran número de eso la doctrina, pero decía, no, lo que pasa es que no lo quiso prohibir. Porque el que fuma marihuana o el que en aquel momento del que estaba no era victimario, sino era víctima, pues. Es como cuando sale o se pone de moda el SIDA. Ya, pues, hay que crear un delito que el que tiene SIDA hay que perseguirlo por no, que tiene SIDA no es un victimario, es un víctima. Pues parecido. Entonces era la discusión, pero oigan esto. En ese artículo 307, en su tercer inciso decía, quien sin estar autorizado, oigan, retuviere, guardare o en cualquier forma conserve en su poder. Entonces los jueces decían, mire, aquí está la base. Dice, quien en cualquier forma conserva en su poder. El que está fumando está conservando en su poder, de alguna forma. Y entonces los otros decían, no, pero es que eso está jalado, pues. El legislador no quiso decir eso. Vean, ahí lo que se hacía era una interpretación analógica, extensiva, pero había norma. Lo que pasa es que era muy corta, pero para encontrar el verdadero espíritu del legislador se trataba de extender. Pero eso se corría el riesgo de caer en analogía, porque el legislador no quiso decir eso. Entonces, que les quede claro, porque esto sí es bien importante. En la analogía no hay norma. Solo tratar de interpretar, porque está parecido o no, artículo 7. La interpretación analógica sí está permitida. Sí está permitida, pues, pero obviamente con algunos límites. Muy bien. Con esto, pues, es el resumen que teníamos de los puntos que se habían tratado antes. Termino la exposición de hoy con 2 puntos que teníamos en la agenda de hoy. El concurso aparente de leyes o normas penales. Primero, que les quede claro, no estoy hablando, porque es lo que más común y lo que más se oye, decir concurso de delitos. Aquí no hay concurso de delitos, no estamos tratando eso. El concurso de delitos lo vamos a tratar, si Dios quiere, en un mes, cuando terminemos de la ley penal y salgamos de los primeros parciales. Aquí estamos tratando la ley penal y estamos hablando de normas, no de delitos. Concurso de normas, concurso de leyes. Pero miren lo que dice la doctrina. La doctrina dice concurso aparente de normas. O sea que es una apariencia que en el fondo no hay. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo definimos? Atención. Hay concurso aparente de normas o leyes penales cuando una misma acción delictiva aparentemente está comprendida en 2 o más normas penales, pero la aplicación de una excluye la aplicación de las otras. Es un poco difícil comprenderlo. Yo creo que un par de ejemplos les queda más o menos claro, porque así oírlo, bueno, ya que ustedes lo van a leer más despacio, lo van a entender. Hay concurso aparente de normas penales cuando una misma acción delictiva es una misma. Aparentemente está comprendida en más de 2 normas penales,
pero la aplicación de una excluye la aplicación de las otras. ¿Cómo? Yo les decía, por ejemplo, si hay un mal vecino que ve que su vecino se fue de fin de semana y dice, hoy que se fue, voy a entrar a sacar yo el equipo de sonido de la casa vecina que me gusta. Agarra un cuchillo, llega a la puerta, forza la puerta, desarma la chapa, entra, desconecta el aparato de sonido, lo saca y cuando lo saca la policía lo detiene. La pregunta es, ¿qué delito o delitos hay ahí? Ante un caso de estos, cuando uno llegaba o llega a la policía, pues la policía obviamente, dado todo lo que fue, le decían, mire, su defendido está por una serie de delitos. Primero, portación ilegal de arma, cargaba un verduguillo. Segundo, daños, rompió la puerta del vecino. Tercero, hurto, desconectó el aparato y lo sacó. Cuarto, allanamiento en morada, entró sin permiso. 4 delitos mínimos. Técnicamente hablando, no es cierto. Ahí no hay ninguno de esos 4. Solo hay uno que se llama robo agravado. Robo agravado. ¿Y qué pasó con la aportación ilegal de arma? ¿Qué pasó con el allanamiento porque entró sin permiso? ¿Qué pasó con los daños porque rompió la puerta? ¿Y qué pasó con el hurto porque fue a destrabar y se devuelve? Bueno, queda subsumido en el robo agravado. Porque es una sola conducta, la que aparentemente estaba comprendida en 2 o más normas, pero aplicando una, el robo agravado, desaparecieron las otras. Ahora, ¿cómo hacer para saber cuál aplicar? Ahí van ustedes y ven, y por favor, ahí tienen que analizar los principios doctrinarios para resolver estos conflictos. El principio de alternatividad, de especialidad, de subsidiariedad y consunción, que no son difíciles. Por ejemplo, el de especialidad, la ley especial deroga siempre la general. El principio de subsidiariedad, la ley primaria deroga siempre la subsidiaria, la secundaria. Vean otro caso para que ustedes lo puedan ver o lo puedan percibir. Juan dispara contra Pedro, lo deja gravemente herido. Pedro gravemente herido es en ese momento asistido por los bomberos, se lo llevan al intensivo del Hospital Rudo, donde fallece entre 15 días. ¿Qué delito cometió Juan? Portación ilegalmente de fuego, portación de arma, disparo de arma de fuego, lesiones gravísimas y homicidio. No es cierto. Ninguno de esos 4. Bueno, ¿y qué delito cometió? Solo cometió uno, asesinato. Bueno, ¿y qué pasó con los otros? Quedan subsumidos otra vez. Aquí estamos frente a un concurso aparente de normas penales. Son normas, no son delitos los que están concurriendo. Otro caso. Un sujeto, pues ve que hay un carro que está estacionado ahí, saca su arma, quiebra el vidrio, abre la puerta y enciende el carro y se lo lleva. Pero se da cuenta que el carro no tiene gasolina. El carro que lleva robado. Entonces pasa a la gasolinera y le dice al sujeto, mire, lléneme el tanque. El gasolinero le llena el tanque. Y cuando le dice, mire, está servido, arranca y se va sin pagar. Y como va huyendo, atropella a un peatón, quien muere. Y después adelante lo captura la policía. ¿Qué delito hay o delitos? Fíjense bien, aquí sí estamos frente a varios delitos. Aquí técnicamente hay robo cuando rompió el vidrio y se llevó el carro. Estafa mediante consumo cuando llegó a la gasolinera, pidió la gasolina y no la pagó. 3,
el homicidio culposo cuando atropelló a la persona y le dio muerte. Concurso de delitos. Aquí no hay concurso de normas. ¿Cuál es la diferencia entre este último caso y los otros dos que les puse? Que aquí eran varias acciones. El hecho de robarse el carro, romper es una acción. El hecho de ir a la gasolinera que le servían gasolina y no pagar es otra acción. El hecho de atropellar es otra acción. En cambio, nosotros es una misma acción. Entonces, acá estamos hablando, porque el curso de delitos lo vamos a ver más adelante, 69-70, eso todavía no nos toca. Ahorita estamos hablando del concurso aparente de normas o leyes penales. Hay concurso aparente de normas penales cuando es una sola acción, la que aparentemente está comprendida en dos o más normas, y la aplicación de una excluye la aplicación de otras. Yo les agradecería pues que con esta explicación y estos ejemplos ustedes puedan ya hacer un análisis detenido y puedan ya animarse a resolver algún caso. Y finalmente, como les decía, el ámbito de validez temporal. Esto solo lo voy a dejar planteado y lo voy a explicar detenidamente cuando regresemos del primer parcial y para continuar con esto. Pero pues estaba en agenda y se los voy a explicar rápidamente en un minuto. El ámbito de validez temporal de la ley penal o la ley penal en el tiempo tiene su base en un principio constitucional. El principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal. ¿Qué quiere decir esto, estimadas compañeras y compañeros? El principio general es que ninguna ley en nuestro país es retroactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna ley se aplica para atrás. Todas las leyes se aplican para adelante. Todas las leyes se aplican desde el momento en que nacen, en que cobran vigencia, para adelante, para los casos que se den de ese momento en adelante. Todas las leyes, ese es el principio general, básico. Ninguna ley se puede aplicar para atrás, pues. ¿Estamos claros? Sí. Ahora bien, oigan, salvo que sea materia penal. Salvo que sea materia penal. Si es materia penal, sí se puede aplicar una ley para atrás. Si es materia penal, pero todavía falta otro requisito. Siempre y cuando favorezca al reo. Eso es el principio de irretroactividad de la ley penal. Ninguna ley es retroactiva, ninguna, salvo que sea materia penal y siempre que favorezca al reo. En otras palabras, si es materia penal y favorece al reo, una ley se puede aplicar para atrás. Y eso no se puede dar en ninguna otra ley. Puede ser materia penal, pero si no favorece al reo, no se puede aplicar. Estos dos requisitos son incluyentes. Tienen que darse los dos juntos. Uno, materia penal, y dos, favorece al reo. Si es materia penal, pero no favorece, no se puede aplicar. Si no es materia penal, no se puede aplicar. Una ley siempre se va a aplicar para adelante, excepto que sea materia penal y que favorezca al reo, se puede aplicar para atrás. Eso es el principio, pues a eso se refiere el ámbito de validez temporal de la ley penal. Lo voy a explicar más detenidamente y con detalles en la próxima clase, después del primer parcial. Les auguro desde ya éxitos en sus exámenes, éxitos en nuestro primer parcial y pues que estén bien todos. Seguimos una vez se finalicen los exámenes, el nuestro es el próximo jueves. Que estén muy bien, pasen feliz noche, se cuidan. Feliz noche, Feliz doctor. noche, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.